SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fàbrega, bienvenido a un nuevo episodio de Hora 25 de los negocios en el que vamos a intentar solventar las dudas, que son muchas, que ha generado el compromiso del Gobierno para facilitar que los interinos de la Administración Pública se conviertan en personal fijo sin tener que aprobar una oposición, algo que beneficiaría a centenares de miles de interinos. Llevo más de 6 años encadenando casi 30 contratos temporales para una administración pública. Como consecuencia de desempeñar distintas plazas, quedaré fuera de esta propuesta, como miles y miles de compañeros temporales que son cesados durante algunos días entre contrato y contrato. Como Israel, muchos interinos están recibiendo con cautela el acuerdo entre Gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana para facilitar que los empleados públicos sin plaza fija que lleven 5 años en el mismo puesto de trabajo puedan conseguir una plaza fija. El acuerdo contempla que no tengan que aprobar unas oposiciones, pero sí pasar un examen de méritos, que en teoría es más factible. Eso es lo que está llevando a muchos funcionarios a temer que esta promesa de conseguir un empleo fijo dentro de la administración en realidad sea una quimera. Soy Sonia. Llevo 13 años como temporal en una administración local. Si mi plaza se ofrece en concurso de méritos, en el que se puntúe principalmente la experiencia en la administración convocante, un empleado de mi administración que sea fijo de una categoría inferior se presentará y obtendrá la plaza, utilizando este medio, que se supone que es para estabilizar temporales, como un sistema para promocionar. Es un acuerdo que ha levantado muchas expectativas y muchísimas dudas dentro de un colectivo, el de interinos, que lleva años reclamando una solución al continuo encadenamiento de contratos que les convierte en la práctica en trabajadores públicos fijos, aunque en realidad no tienen ni la consideración ni las condiciones de un funcionario porque no han aprobado unas oposiciones. La temporalidad en la administración pública y el elevado número de interinas, especialmente mujeres, es un problema conocido pero no afrontado, un problema que ha ido a más durante la última década por los recortes en las ofertas públicas de empleo impuestas por el gobierno del Partido Popular tras la crisis financiera, y un problema que ha llegado en varias ocasiones a los tribunales, que se han manifestado a favor de los empleados que reclaman tener una consideración que en la práctica se les niega. Es un problema que ahora el gobierno quiere atajar con este acuerdo entre Ejecutivo y sus dos principales socios parlamentarios, Esquerra Republicana y PNV. Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Un acuerdo que contempla facilitar que los interinos que lleven 5 años en su puesto de trabajo puedan dar el salto a un puesto fijo sin tener que aprobar oposiciones. Pues el acuerdo es relativamente sencillo, aunque sus implicaciones infinitamente complejas. Se convierte en funcionario sin pasar por oposición quien haya ocupado ininterrumpidamente la misma plaza desde el 1 de enero de 2016. Esto es lo que contiene el documento que firman PSOE, Podemos, PNV y Esquerra Republicana. Y plantea 3 claves y 3 requisitos. Primero, que esta sea una situación excepcional. Segundo, que solo se haga esta vez, es decir, que no puedan repetirse convocatorias de este tipo. Y tercero, que dicha posibilidad esté prevista en una norma con rango legal. El Ejecutivo argumenta que esta es una vía factible porque es razonable, proporcionada y no arbitraria. Estas 3 son las claves para no violar la legislación europea. Así que, en principio, ahora mismo 5 años en la misma plaza desde el 1 de enero de 2016 sin oposición van a dar derecho a ser considerado funcionario. Este es el acuerdo, sus términos. Vamos a ponerle el contexto que empieza por poner números a este colectivo de interinos que son básicamente, como decíamos antes, interinas. A día de hoy en España, casi 1 de cada 3 empleos públicos es temporal, más del 31%. Muchos de estos trabajadores temporales, la gran mayoría, son interinos, personas que en algunos casos llevan años encadenando contrato tras contrato y que se concentran en algunos sectores muy concretos, sectores especialmente como sanidad y educación. En un género también se concentran, en mujeres. 3 de cada 4 personas en esta situación son mujeres, y además, si miramos por el tipo de administración del que dependen, hay también
una concreta. Es la administración autonómica la que agrupa a la mayor parte de este colectivo. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con la radiografía de los interinos en España. Pues podemos ver los datos desde dos puntos. Por una parte, por el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y por otra parte, por la EPA del tercer trimestre. Si quieres, primero lo analizamos por el Boletín Estadístico. Vamos con el boletín. Por una parte dice que los empleados públicos son 2.700.000 y de estos los interinos son 622.295. ¿Cuáles son los volúmenes, o sea, los sectores donde hay más volumen? Por una parte, la sanidad y por otra parte, la educación. La sanidad con 270.000 y la educación con 207.000. Si lo sumamos, en total, el 76% del total. El 76% del total, 3 de cada 4 son de sanidad y de educación. Además, también aquí están las mujeres que forman un grueso muy importante de los interinos. Según el boletín estadístico, el 73%. Vamos con los datos de la EPA. Si hablamos de la EPA, el empleo público está en 3.484.000 empleados. De estos, los temporales son 1.100.000 aproximadamente, que no todos ellos son interinos, pero sí la mayor parte. Concretamente, estamos hablando de un 31%, de un 31,6%. De estos, las mujeres, el 63%, también una amplia mayoría. Así que las mujeres y las que dependen especialmente de sanidad y educación y por tanto de comunidades autónomas son el principal grupo dentro del colectivo de interinos. España se ha comprometido a rebajar el porcentaje de temporalidad en la administración pública, lo ha hecho varias veces ante sindicatos, también ante la Comisión Europea, porque ese, de hecho, es uno de los compromisos incluidos en el plan de recuperación, el que incluye los 140.000 millones de fondos europeos. Ahí se marca el objetivo de reducir la temporalidad en la administración pública del 31% al 8%, es decir, que desaparezcan 3 de cada 4 empleos públicos temporales. Para ello se aprobó, entre otras medidas, un decreto que es el que ahora se está tramitando en el Congreso. Ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza estructural de la Administración por más de 3 años. El entonces ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, lo explicaba así. En ese momento, para salvar la tramitación del decreto, el Gobierno se comprometió a facilitar que aquellos interinos que llevaran 10 años en su puesto pudieran acceder a una plaza fija sin opositar. Ahora, para salvar esa ley, es cuando se ha rebajado a 5 años ese plazo. Pero siguen quedando muchísimas incógnitas y la principal es que todo esto se tendrá que concretar en las distintas mesas de empleo público que tiene cada administración. Es decir, el Estado tendrá que decidir cómo lo aplica a sus funcionarios, a sus interinos. Las comunidades autónomas van a tener que decidir cómo lo aplican en los suyos. Y ahí empieza uno de los problemas, porque hoy ya hemos escuchado las primeras comunidades diciendo que no ven bien este compromiso, que es inasumible y que les puede llevar a incurrir en gastos extra por su posible, dicen, inconstitucionalidad. Es el aviso de Andalucía, su consejero Juan Bravo. Cuidado con lo que se hace, porque también hemos oído al colectivo de abogados del Estado que están poniendo en duda la legalidad de ese procedimiento. Entonces, hacer las cosas bien tiene premio, hacerlas mal tiene mucho castigo, con una diferencia, que ese castigo lo pagan los españoles o los andaluces, y eso es lo que tenemos que valorar, porque luego eso lleva indemnizaciones, lleva sentencias, y aquí en Andalucía de eso conocemos un poco. Esto dice Andalucía. También hemos escuchado hoy a Madrid, Javier Fernández Lasqueti. Que no solamente es que entren, sino que no se irán nunca, ¿no? Con lo cual, eso me parece que hay un desequilibrio que no es susceptible de ser viable para el sistema de función pública en España. Así que tenemos ya reparos de quienes los tienen que aplicar, de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos. ¿Qué dicen los sindicatos? Pues bastante escepticismo hemos encontrado a la hora de valorar esta propuesta. Francisco García, portavoz del área pública de Comisiones Obreras, veía bien el objetivo, no tanto la manera. Acabar con la temporalidad en el sector público. Desde el sindicato hemos trasladado a los distintos grupos parlamentarios con los que nos hemos reunido que la respuesta definitiva no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación y que debe contar con seguridad jurídica. Y buscamos la reflexión también del presidente de CESIF, Miguel Borra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué le parece a CESIF este acuerdo vía enmiendas? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que decir es que habrá que conocer exactamente cuál es el texto que acaba saliendo. Es decir, las enmiendas no podemos olvidar que tienen que debatirse, votarse en sesión plenaria, que todavía no hay fecha,
donde podrán confirmarse, cambiarse o alguna decaer. Luego tienen que pasar al Senado, es decir, hay que conocer la literalidad del texto para saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Lo que está claro es que lo que quieren introducir es una disposición adicional, en este caso la sexta, que es nueva, que habla de una convocatoria con carácter excepcional por una única vez y mediante que se desarrollará mediante ley, y que establece el sistema de concurso para las plazas que estén ocupadas con carácter temporal con anterioridad al 1 de enero del 2016. Nosotros lo que tenemos que remarcar, primero, la necesidad de que haya seguridad jurídica. Es decir, no podemos permitirnos que otra vez los tribunales tumben determinadas actuaciones del Gobierno, porque esto vuelve a incidir en los interinos, que son los paganos de esta situación, cientos de miles de personas, médicos, enfermeros, celadores, maestros, en fin, todos esos grandes colectivos que han estado luchando contra la pandemia y que no han podido estabilizar el puesto de trabajo. Y luego, a mí me gustaría señalar que en lo que vamos conociendo vemos alguna serie de incongruencias, es decir, hablan de 5 años, pero ¿por qué 5 años y no 3? Que hay sentencias ya del Supremo que hablan de que todo lo que sobrepase 3 años es un abuso de la temporalidad. Hablan de plazas, pero no hablan de personas. En fin, hay una serie de interrogantes que no están todavía aclarados y que habrá que ver efectivamente qué es lo que acaba saliendo del Congreso. Precisamente por una de estas cuestiones le quería preguntar, porque parece, por lo que ha trascendido hasta ahora, como decía usted, que se habla de plazas y no de personas, y esto abre la puerta a que el hecho de llevar 5 años en un puesto no implica que un interino necesariamente consiga una plaza fija. Lo que dice el acuerdo es que tendría más fácil, porque no se tendría que opositar y que la plaza sería fija, pero esa persona no tendría automáticamente reconocido el empleo fijo. Efectivamente, lo que conocemos, y incido mucho en que lo que conocemos, es decir, porque no tenemos desde luego, nadie lo tiene, el texto que vaya a salir definitivamente de las Cortes, pero lo que estamos viendo es que hablan de plazas que tienen que ser estructurales, que estén dotadas presupuestariamente, que estén ocupadas de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero del 2016, y también señalan que esto se tendrá que desarrollar por ley. Esto indudablemente es en aplicación del artículo 61 del TREBET, con lo cual saldrá una ley nacional, que es esta que se está tratando en el Parlamento, pero luego tendrán que ser las distintas administraciones las que con normas de rango de ley las desarrollen. Es decir, aquí también se pueden producir inequidades muy importantes. Puede ser que haya interinos de determinadas comunidades a las que se les acabe aplicando esta ley, pero puede ser que otras comunidades autónomas o otras administraciones locales no las quieran aplicar, con lo cual se va a producir desde luego un quebranto de este principio de equidad, de igualdad de todos, en este caso de todos los interinos, porque habrá unas administraciones que lo apliquen y otras administraciones que no lo apliquen. Y luego lo que usted estaba señalando de que no necesariamente de manera automática se va a tener la plaza, habrá que ver si se va a respetar el principio de libre concurrencia o no se va a respetar, porque el Tribunal Constitucional ha dictado distintas normas y distintas sentencias que indudablemente nos marcan cuál es la interpretación de las leyes. Entonces nosotros seguimos incidiendo en que hay que ser cautos, que hay que conocerlo con precisión y desde luego que hay que tener seguridad jurídica, porque se está tratando con la vida laboral de cientos de miles de personas y desde luego no pueden estar a los vaivenes o a los arbitrios, en este caso, de los políticos. ¿Tienen hechos ustedes cálculos de cuántas personas se podrían beneficiar de este cambio en caso de que se aplicara, como se dice ahora, a los que llevan 5 años en el mismo puesto de trabajo como interinos? Pues el cálculo es complicado. En estos momentos en la administración pública el personal temporal en todas sus distintas acepciones rondará el 1.000.000 de personas. Es cierto que en estos últimos meses con el tema del COVID se ha incrementado mucho la contratación temporal en sanidad, en educación, en servicios sociosanitarios, etcétera. Por cierto, y permítame decir que muchos de esos profesionales que han estado luchando contra el COVID ya han visto como cuando se han acabado sus contratos se les ha puesto de patitas en la calle, y creemos que es una irresponsabilidad que se haya despedido a tantos trabajadores de la sanidad en vísperas de un invierno que además se prevé con una gripe más complicada, etcétera. Pero a su pregunta concreta, el cálculo es difícil, pero seguramente se superará el 500.000 de personas que pudieran estar afectadas por esta norma, porque llevan más de 5 años de manera ininterrumpida trabajando. Pero claro, manera ininterrumpida, por ejemplo, todos los trabajadores de educación pueden llevar trabajando de manera interrumpida 5, 6, 10 años, pero no en la misma plaza.
Con lo cual, bueno, pues hay una serie de muchas preguntas en el ambiente. Esto afecta a muchísimas personas. Nosotros estamos intentando contestar los miles de correos electrónicos que estamos recibiendo en todas nuestras sedes, las miles de llamadas, pero desde luego tenemos que hacer un llamamiento y que hay que esperar a ver qué es lo que sale exactamente del Congreso. Entre esos miles de correos y llamadas seguro que habrá habido varias de personas que se están preparando oposiciones siendo interinos. ¿Qué se les dice a este colectivo? Pues lo único que podemos decir es que tenemos que esperar a ver qué es lo que sale. En estos momentos lo que está vigente es el Real Decreto que se convalidó en las Cortes, pero desde luego tenemos que ver cómo se acaba desarrollando la ley, porque, por ejemplo, también en esta ley se suprime en la transitoria primera la referencia expresa a que los procesos electivos cuya convocatoria ya se hubiera publicado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto se seguirán ejecutando con arreglo a las previsiones que contenían. Eso se ha suprimido. ¿Qué quiere decir eso? Pues habrá que ver exactamente qué es lo que marca la ley. No solamente hemos recibido llamadas de interinos, de personas que se están preparando las oposiciones, que también todos los interinos, prácticamente todos, casi siempre están estudiando unas oposiciones, sino que también hemos recibido llamadas de personal fijo. ¿Qué pasa con los concursos de traslados? ¿Qué pasa con la promoción interna? Porque claro, eso se encontraba ya regulado en el acuerdo que habíamos suscrito con el ministro Iceta, y claro, también el personal fijo tiene sus derechos, por supuestísimo, a que haya concursos de traslados, a poder promocionar a nivel interno. En fin, es un tema que se ha venido generando a lo largo de muchos años, que lo han generado las administraciones públicas porque no han convocado las ofertas de empleo público de manera regular, o cuando las han convocado pues han tardado o siguen tardando meses y años en resolverlas, y que ha generado pues una bola que afecta, pues lo que le digo, o sea, 1 millón de personas que en estos momentos hay en la administración pública que tienen contratos temporales, se han paralizado concursos de traslados, que eso afecta al personal propietario, se han paralizado promociones internas, que también afecta al personal propietario, con lo cual pues claro, se ha generado un mare magnum de situaciones personales dificilísimas, y que los paganos últimos, desde luego, pues son estos servidores públicos que nos atienden en los centros de salud, nos atienden en los colegios, nos atienden en los juzgados, etcétera. Pues Miguel Borra, presidente de CESIF, gracias por explicarnos esta reacción al anuncio y al acuerdo del Gobierno en hora 25 de los negocios. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Esta es la situación, las dudas. El camino para reducir la temporalidad en la administración pública parece que lo empieza a marcar el Gobierno, pero el camino para que los interinos consigan plaza fija, por mucho que se facilite, sigue lleno de incertidumbres. Al menos así lo ven los afectados. Sería de resultado incierto y no garantiza que el temporal abusado continúe ocupando la plaza. Un empleado de mi administración que sea fijo de una categoría inferior se presentará y obtendrá la plaza, utilizando este medio, que se supone que es para estabilizar temporales, como un sistema para promocionar. Para que este concurso de méritos alcance su objetivo, esto se debería poder conseguir valorando especialmente la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.